El día de hoy veremos qué son las derivadas. Las derivadas surgieron por la necesidad de buscar respuestas a dos tipos de problemas distintos, de carácter geométrico y de carácter físico. Las de carácter geométrico son el cálculo de la recta tangente a la curva en uno de sus puntos, mientras que las de carácter físico son el cálculo de velocidades instantáneas en movimientos no uniformes. Sabemos que la derivada de una función se expresa de la siguiente manera. F de x cuando el límite de x tiende a 0 y esta sería su ecuación. La notación. La derivada de una función real con regla de correspondencia y igual a función de x se denota en las siguientes formas, que son la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. A continuación veremos cómo se resuelve cada una de ellas. Pero mientras tanto veremos qué es la derivada de una función. La derivada de una función real de la variable real se obtiene como el límite del cociente del incremento de la variable independiente. Cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, esto es la derivada de la función de x cuando x tiende a 0, y esta sería su ecuación. Ahora veremos cómo son las derivadas de una constante. Las derivadas de una constante siempre van a ser igual a 0 sin importar cuál sea. Aquí tenemos que y es igual a 4, sería y' es igual a 0. Ahora sabemos que y es igual a raíz de 5, y' es igual a 0. Y y de pi sabemos que y' es igual a 0. Recordemos que las derivadas de una constante siempre van a ser 0 sin importar cuál sea la constante. Las derivadas exponenciales. Las derivadas exponenciales, y' siempre va a ser igual a 1 en el caso de que y sea igual a x. Por ejemplo, en la primera, que y es igual a 2x, sería igual que y' es igual a 2 por 1, siendo que y' sea igual a 2. En la segunda, y' es igual a e por 1, que viene siendo y' igual a e. Y aquí, y' es igual a raíz cuadrada de 5 por 1, que es igual a y' igual a raíz cuadrada de 5. En este caso, las derivadas exponenciales siempre se va a multiplicar el 1 por el valor de x, en este caso. Y esto sería todo, y a continuación vamos a ver un poco más de estos ejercicios. De correspondencia, la función en x es igual a la raíz cuadrada de 2x. Tenemos la manera de determinarla, que ya habíamos dicho, que es la derivada de x en la función de x cuando el límite de h tiende a 0. Límite h tiende a 0. La función sería x más el incremento, que dijimos que es h, de la función menos x de la función sobre el incremento, que es h. Entonces tenemos que el límite cuando h tiende a 0 es igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica a x más h menos la raíz de 2x sobre h. Entonces, si vemos, perdón, aquí había otro paréntesis, aquí 2 multiplica x y multiplica h. De esta forma tenemos que 2x más h, la raíz cuadrada, menos la raíz cuadrada de 2x entre h. Vemos que aquí no se puede simplificar, no se puede factorizar. De esta manera podemos multiplicarlo por su conjugado, que es 2x más 2h más, que es el conjugado, raíz de 2x sobre la raíz de 2x más 2h más 2x. De esta manera vemos que
teniendo estos valores, al simplificarlo se hace 1. De esta manera, digamos que no estamos multiplicando por nada. Entonces quedaría que 2x más 2h, la raíz, menos al cuadrado, porque está multiplicando, menos la raíz de 2x al cuadrado sobre h, que multiplica a la raíz de 2x más 2h la raíz de 2x. Al tener esto vemos que tenemos raíz y al cuadrado, entonces... Yo voy a hablar sobre la historia de la derivada, sobre el siglo XVII. Los matemáticos perdieron el miedo que los griegos le habían tenido a los infinitos. Kepler y Cavalieri fueron los primeros en usarlos. Empezaron a andar en caminos que llevarían en medio siglo al descubrimiento del cálculo infinitesimal. A mediados del siglo XVII, las cantidades infinitesimales fueron cada vez más usadas para resolver problemas de cálculo de tangentes, áreas, volúmenes. Los primeros darían origen al cálculo diferencial, los otros al integral. Voy a hablar sobre Newton y Leibniz. A principios del siglo XVII se sintetizaron dos conceptos: los algorítmicos usados por sus predecesores en lo que hoy llamados derivadas e integral. La historia de la matemática reconoce que Isaac Newton y Gottfried Leibniz son los creadores del cálculo diferencial e integral. Ellos desarrollaron reglas para manipular las derivadas, reglas de derivación. Isaac Barron demostró que la derivación y la integración son operaciones inversas. Newton desarrolló en Cambridge su propio método para el cálculo de tangentes. En 1655 encontró un algoritmo para derivar funciones algebraicas que conocida con el descubrimiento de Fermat. A finales de 1655 se dedicó a reestructurar las bases de su cálculo, intentando desligarse de los infinitesimales, e introdujo el concepto de fluxión, que para él era la velocidad con la que una variable fluye o varía con el tiempo. Leibniz, por su parte, formuló y desarrolló el cálculo diferencial en 1675. Fue el primero en publicar los mismos resultados que Isaac Newton descubriera en 10 años antes. En su investigación, conservó a su carácter geométrico y trató a la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad, viendo el sentido de su correspondencia con la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Leibniz es el inventor de diversos símbolos matemáticos. A él se deben los nombres de